Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje para esta hora, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. Amén. En esta hora, mi querido Dios, imploramos su Santo Espíritu que esté con nosotros en esta programación. Queremos agradecerle también por la oportunidad que usted nos da, Señor, de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Una bendición, Señor, por esos amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra, que puedan recibirla con el corazón abierto, Padre, para cambiar nuestra vida, Padre. En el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por su fiel sintonía. Agradecemos una vez más por permitirnos o darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos vía internet. Estamos diciéndoles por anticipado de que si usted tiene alguna pregunta en cuanto a estos programas que hemos presentado anteriormente, usted lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono o escribirnos. Nos pueden escribir a la dirección que siempre damos al final de cada programa y también a nuestros números de teléfono, así que estén pendientes, tengan papel y lápiz a la mano para que así ustedes los puedan anotar y se puedan comunicar con nosotros. Vamos a hablar de salud, como siempre lo hacemos, hermano Frank, salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el cuerpo humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en los minutos de salud vamos a hablar de lo que son los alimentos transgénicos. Algo que no se habla mucho hoy en día, pero es muy popular al mismo tiempo. Y es muy importante. Exactamente. Pero antes de entrar de lleno en este tema, vamos a poner la palabra de Dios por delante como de costumbre. Génesis capítulo 1 y versículo 29 nos dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Bueno, hablando de los alimentos transgénicos, hermano John, hoy día hay una gran cantidad de esos alimentos transgénicos. Así que a continuación vamos a compartir con ustedes, amigos oyentes, todo lo que debe de saber de dichos alimentos. Empezando por explicar qué son estos alimentos. Vamos a dar también algunos ejemplos, hermano John, y por qué fueron creados. Empezamos con una pregunta, hermano John. ¿Qué es un alimento transgénico? Bien, usted lo ha dicho, los alimentos transgénicos son aquellos que incluyen en su composición algún ingrediente que procede de un organismo que se le ha incorporado mediante técnicas genéticas. O sea, un gen de otra especie, y esto no lo hace el creador, hermano Frank, ni la tierra, como decíamos en Génesis 1:29. Dice que planta que da semilla que está sobre toda la tierra. Eso, lo hacen los científicos. Gracias a la biotecnología moderna, se puede transferir un gen de un organismo a otro para dotarlo de una cualidad especial de la que carece, para que de esta forma las plantas transgénicas puedan resistir, supuestamente este es el motivo por el cual, hermano Fran, se están creando estos alimentos transgénicos, porque dicen los científicos que ellos resisten a las plagas y son mejores resistentes a los herbicidas y a las sequías. En el caso de Europa, amigos oyentes, no todas las modalidades transgénicas están permitidas, ya que solo aquellas que pueden ser cultivadas y posteriormente comercializadas lo están. Desde que aparecieron los alimentos transgénicos, han sido objetivo de muchas polémicas. Existen personas que están en su favor y otras que están completamente en contra
de la producción de dichos alimentos. En nuestro próximo programa, hermano Frank, con el favor del Señor, vamos a ver qué beneficio, si es que hay alguno, está trayendo estos alimentos transgénicos para la salud, porque hay muchas personas, como usted lo acaba de mencionar, que están en contra de estos alimentos. Detrás de eso están los gobiernos de esta tierra, obviamente, y las grandes corporaciones, hermano Fran, multibillonarias, productoras de alimentos. Por ejemplo, Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña contra los transgénicos, comenta que la agricultura industrial, que actualmente se vende como alimentos para toda la humanidad, está causando daños irreversibles, hermano Frank, ya que según él, no es cierto que la ciencia esté a favor de dichos alimentos, apuntando que las personas que están en contra de dichos alimentos no están en contra de la ciencia del futuro, sino que están en contra de la liberación de transgénicos al medio ambiente. Bueno, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué se crearon los alimentos transgénicos? Bueno, los defensores de dicha práctica creen que la modificación genética se pretende lograr alimento mucho más resistente y con mejores cualidades nutritivas que sean más beneficiosas para el ser humano, según ellos. Es decir, podemos encontrar, por ejemplo, un maíz más resistente a los insectos. Podemos encontrar también los tomates que duran más tiempo en el refrigerador sin echarse a perder. Un arroz rico en vitamina A. Cosechas más resistentes a sequías, cultivos que sobreviven a insecticidas y herbicidas. O sea, ese es el plan de estas grandes compañías productoras de alimentos, hermano Fran. Por eso supuestamente están creando estos alimentos transgénicos. Las ventajas, entre comillas. Entre comillas, pero nos vamos a dar cuenta en nuestro próximo programa que todo esto es solamente propaganda y es mentira. En pocas palabras, amigos oyentes, podemos decir que el propósito o el objetivo con el que se hicieron los alimentos transgénicos, según los científicos, oigan bien, no nosotros, ni Dios por supuesto, fue para hacer alimentos más resistentes, duraderos, más nutritivos y en menos tiempo. ¿Será verdad esto, hermano Frank? Eso lo veremos en nuestro próximo programa, pero vamos a hablar un poco acerca de esa lista. Algunos alimentos, no todos, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero los más sobresalientes, hermano Fran, vamos a mencionar algunos de esos alimentos transgénicos. Tenemos, por ejemplo, las soya transgénicas, los cambios que se hacen a partir de los genes extraídos de los herbicidas de bacterias se introducen en la semilla de soya. Cuando ésta es modificada, resulta mucho más resistente a los herbicidas. Bien, yo sé que la gente estará pensando entonces ¿qué vamos a comer? Bueno, no toda la soya está genéticamente modificada, amigos oyentes, tenemos que saber qué tipo de soya estamos comprando. El maíz transgénico. En el caso del maíz, los nuevos genes son insertados en el genoma de la planta. Según los científicos, amigos oyentes, oigan bien, es mucho más resistente a los insectos, supuestamente, y a los herbicidas. Los granos de maíz que se producen gracias a la transformación genética se caracterizan por ser más brillantes y tener un color anaranjado. Las carnes transgénicas. También las carnes, hay carnes transgénicas. Este tipo de carnes se hace desde hace más de 20 años, cuando los animales como el cerdo, las aves, peces y vacas comenzaron a ser modificados. Las modificaciones tienen objetivo de aumentar de tamaño y el peso de los animales, así como el de acelerar su crecimiento. O sea, en otras palabras, amigos oyentes, están llenos de químicos. Es correcto, vamos al trigo transgénico. El trigo no se queda atrás. Según los científicos, este tipo de trigo es mucho más resistente a las sequías, los insecticidas y a los insectos. Sin embargo, vale la pena resaltar que actualmente hay más casos de gente que resulta intolerante al trigo, por lo que se cree que hay una relación directa con las modificaciones genéticas que se han hecho sobre el trigo. Es por eso, hermano Frank, que hay muchas personas que tal vez nos están escuchando en esta hora que dicen que son
no son tolerantes al trigo, o sea que el trigo irrita o les causa alergias, precisamente porque la gran mayoría de los casos ese trigo que ellos están consumiendo es un trigo transgénico. Tenemos también las papas transgénicas. En el caso de las papas, las enzimas de almidón son invalidadas al ser introducida una copia de antagónicas del gen que lo anula. Los tomates transgénicos no nos podemos dejar atrás también. La principal diferencia entre los tomates transgénicos y los comunes es que el tiempo en que se descomponen es mucho más largo. Para lograr esto, una de sus enzimas tiene que ser inhibida genéticamente gracias a su gen opuesto. Y es por eso que los científicos dicen que es mejor que estos alimentos sean transgénicos porque resisten más y aguantan más tiempo sin dañarse. El arroz transgénico, para poder modificar genéticamente el arroz, se le debe de introducir 3 genes nuevos, 2 provenientes de los narcisos y 1 de una bacteria. Resultado es un arroz con mayor contenido de vitamina A. Y las uvas transgénicas, principalmente el objetivo con el que se modifican las uvas es para aumentar su resistencia y para eliminar las semillas que tienen. Hay muchas personas que les gusta, hermano Frank, comprar esas semillas, esas uvas diría, que no tienen semillas. Muchas de esas uvas son transgénicas. Pero en nuestro próximo programa, amigos oyentes, con el favor del Señor, estaremos abordando los peligros que representan para la salud el consumo de estos tipos de alimentos transgénicos y obviamente daremos unos consejos a las personas de cómo ir evitando estos tipos de alimentos que están, causando tanto daño para la salud. Eso lo veremos en nuestro próximo programa con el favor del Señor. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy, que es el mensaje a las 7 iglesias, parte número 1. Y mencionamos en el programa pasado acerca de quién es la iglesia, hermano John, y quiénes la componen. Así es. Para así entender mejor el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias. Amén, así es. Y mencionamos que la iglesia no es una determinada organización religiosa, ni un concilio religioso, ni tampoco una estructura. Ni una conferencia general. Sino que la iglesia de Cristo es la que está compuesta de hombres y mujeres fieles. Amén, así Ahí es. nos quedamos. Bueno, el mensaje de las 7 iglesias. Vamos a empezar con la primera, hermano John. La iglesia de Éfeso, que fue desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahí empieza la primera iglesia, hermano Frank. O sea que en este mensaje de hoy, como usted lo acaba de mencionar, vamos a analizar la primera de esas 7 iglesias de Apocalipsis, o sea, la iglesia de Éfeso. En programas anteriores, amigos oyentes, ustedes recordarán, estudiamos el primer capítulo del libro de Apocalipsis, donde aprendimos que las 7 iglesias son 7 candeleros, simbólico por supuesto, y sus 7 ministros fueron representados con 7 estrellas. El deseo de Dios era alumbrar mediante sus iglesias las tinieblas espirituales de este mundo. Estas 7 iglesias con sus ministros están desglosadas con todas sus características en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Juan, quien escribió o recibió los mensajes del Apocalipsis de parte de Dios, las envió a los ministros de las 7 iglesias y a cada uno su mensaje en particular. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2, y que de cada iglesia los verdaderos ministros transmitieron estos mensajes apocalípticos, mejor dicho, a los miembros de sus iglesias durante su periodo histórico. Muchos estudiosos de la Biblia, hermano Frank, y de sus profecías han llegado a la conclusión que se trata de profecías bíblicas y que las 7 iglesias son en realidad 7 periodos distintos de la iglesia cristiana a lo largo de su existencia, que divide la historia cristiana en plazos de tiempo desde la era apostólica, como usted lo mencionó, desde el año 31, cuando Cristo prácticamente constituye su primera iglesia, que eran los 12 apóstoles,
hasta el fin del mundo y el retorno de Cristo a esta tierra. Empecemos mencionando el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 7, Ajá. que nos habla de esa iglesia de Éfeso, hermano John. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que han sido hallados mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tiene esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Amén, muy importante. Éfeso, hermano Frank, amigos oyentes, para tener un cuadro más o menos y saber entender acerca de esta iglesia, era la ciudad más grande de la provincia de Asia. Era un centro comercial y religioso donde se encontraba el gran templo de la diosa Diana. Su ambiente estaba lleno de materialismo porque era una ciudad muy rica y era muy inmoral. En el templo de la diosa Diana habían prostitutas sagradas, supuestamente, sacerdotisas, hermano Frank. A pesar de todo este ambiente contrario, allí se levantó una iglesia cristiana. La iglesia de Éfeso representa el primer período de la iglesia apostólica. Se extiende desde el año 31 después de Cristo, o sea, cuando Cristo ascendió al cielo, hasta el año 100 después de Cristo, cuando fue que falleció el apóstol Juan, el último de los apóstoles, en el tercer año del reinado de Trajano. Su nombre, o sea, Éfeso, significa deseable, amigos oyentes, representando de una manera su carácter y condición, porque esta iglesia es la que experimentó la dulzura del primer amor cuando recibieron el evangelio, hermano Frank, esos primeros discípulos después de que Cristo subió al cielo, como usted lo acaba de mencionar. Ese primer amor que ellos recibieron, o ese evangelio puro de labios del Señor Jesucristo. En esta iglesia de los apóstoles, de acuerdo a Apocalipsis 2:2, la pasión aún estaba viva y la memoria del ministerio de su Mesías estaba fresca. Entre ellos se encontraban creyentes fervientes como Aquila y Priscila. De eso hablamos nosotros la semana pasada, usted recordará. También se encontraba Apolos, que era un evangelista, y el apóstol Pablo, obviamente, que antes era Saulo de Tarso. Todos ellos sirvieron a Dios en la ciudad de Éfeso. O sea, hermano Frank, que podemos darnos cuenta de que esta iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba compuesta por todos estos grandes hombres de Dios, estos hombres que recibieron este mensaje, este evangelio, y lo predicaron fervorosamente a todas partes donde ellos llegaban. Bueno, si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 2, 3, 18 y 19, leemos lo siguiente: y halló, o sea, Pablo, a un judío llamado Aquila, quien, natural de pronto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, pues a ellos, y que era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Mas Pablo, versículo 18, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila,
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho ya voto. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí. Entre tanto, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. O sea que ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, que el campo del ministerio de Pablo tuvo que ver mucho con esta primera iglesia, con Éfeso. Allí llegó, como lo leíamos en Hechos 18, 2, 3, 18 y 19. Esperamos de que las personas que nos están escuchando, como siempre lo exhortamos, que puedan anotar estos textos. Llegó allí con Aquila y con Priscila, su esposa, hermano Fran. O sea, eran misioneros, vamos a decir así, del evangelio, y llegaron a esta ciudad, una ciudad corrupta, hermano Fran. Como ya acabamos de mencionar en la introducción, el cuadro de introducción de esta gran ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era en aquel entonces el centro religioso del paganismo, hermano Frank, a la diosa Diana. La ciudad era famosa por su superstición y su comercio de amuletos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19 y el versículo 35 nos dicen lo siguiente: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ahí está, refiriéndose a los habitantes de Éfeso, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, hermano Fran, podemos darnos cuenta de que esta ciudad era una ciudad pagana. Esta era una ciudad que había un gran templo dedicado a esta gran diosa Diana, la diosa de los efesios, y podemos darnos cuenta de que el evangelio necesitaba entrar a esa ciudad que estaba siendo consumida por la idolatría y el paganismo y el pecado, y allí se levantó una iglesia que es la iglesia de Éfeso. Acordemos, amigos oyentes, que durante este periodo inicial la doctrina de Cristo se mantenía todavía pura, pues en esta iglesia se encontraban todavía los apóstoles, o sea, los pioneros, como fervientes defensores de su testimonio personal de Cristo. Fue esta la época que había experimentado el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, según Hechos capítulo 2, y en la cual también se distinguieron los dones del Espíritu en obras y arduo trabajo y paciencia, como dice exactamente Apocalipsis 2:2. Eso era lo que ellos hacían, hermano Fran. Ellos no descansaban de predicar el evangelio. Por eso Apocalipsis 2:2 la menciona como una iglesia de arduo trabajo y paciencia. Cuando Juan recibió el mensaje de Jesús, Jesús también reconoció y que no se olvidó de destacar ese punto tan importante de los apóstoles. Es correcto, pero vamos a seguir hablando un poquito de esta iglesia porque estamos analizando el periodo profético. Amigos oyentes, recuerden que el periodo profético de esta iglesia de Éfeso no abarcaba solamente el año cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue en el año 31. Fue del año 31 hasta el año 100. Así que, hermano Fran, tristemente, muchos de los pioneros, como usted lo acaba de mencionar, esos discípulos fieles de Cristo, el apóstol Pablo y todo eso, para esa época ya habían muerto. Y es por eso que el versículo 3 nos dice algo muy interesante. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, hermano Frank, que esta iglesia en principio, o al principio cuando fue fundada, primeramente por Cristo, fue una iglesia que tenía, como dice allí, paciencia, trabajaba arduamente por la causa del evangelio y por amor del nombre de Cristo y no desmayaba. Y como usted lo acaba de mencionar, entre esos pioneros se encontraban los discípulos de Cristo, el apóstol Pablo, Aquila, en fin, su esposa que llegaron ahí a Éfeso con Pablo, Priscila, y Apolos y todas estas personas, hermano Frank, que sobresalieron en la predicación, en el arduo trabajo del evangelio. Era miembro de fieles, hermano John, a los principios originales de Jesús, quien elogió a la iglesia primitiva diciendo: y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Es muy importante esta característica, hermano Frank. Muy importante porque muchas iglesias hoy no hacen eso, lo que hacía la iglesia de Éfeso.
Muchas iglesias del cristianismo moderno hoy permiten, los pastores, la gran mayoría de ellos, si hay algún ministro que nos está escuchando en esta hora, permiten, hermano Frank, el pecado en sus iglesias. ¿Por qué? Porque no quieren que las personas, supuestamente, dicen ellos, se ofendan y se vayan de la iglesia. Pero la iglesia de Éfeso tenía una característica muy importante. Dice que no podían soportar a los malos. Y probaba a los que decían ser apóstoles. O sea, todos los que decían ser cristianos que llegaban a la iglesia de Éfeso, aunque podían venir tal vez muy bien vestidos y con una Biblia bajo el brazo, hermano Fran, ellos eran probados por el poder y la verdad del evangelio. Por las doctrinas que habían sido establecidas en la iglesia que Cristo había fundado. Y eso yo creo, hermano Frank, que es un llamado para nosotros hoy. Amén. Porque muchas personas andan recorriendo iglesias y se hacen pasar por ministros o por pastores, y lo que son falsos pastores o falsos ministros o falsos profetas. Este era el espíritu de la época apostólica en general y no exclusivamente de la iglesia de Éfeso en particular. Lo que nos ayuda a entender, amigos oyentes, que Éfeso es un símbolo profético de todas las iglesias cristianas de la época apostólica. Amén, así mismo es. Vamos al libro de Hechos, capítulo 15, versículos 1 y 2. Amigos oyentes, dice así la palabra del Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Enseñaban unos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Muchos de estos, hermano Fran, eran fariseos. Dice el versículo 2 de Hechos 15, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, hermano Frank, que como usted lo acaba de mencionar, la iglesia apostólica que abarcaba a la iglesia de Éfeso, en otras palabras, estaba muy entregada a resaltar la importancia de la verdad y las doctrinas que ésta representaba. Bueno, si vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 21, vemos ahí como un filtro que ellos usaban. Lo examinaban todo y retenían lo bueno, porque dice el versículo, examinado todo, pero hay que retener lo bueno, hermano John. Muchas iglesias hoy, hermano Fran, no aplican las características de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque permiten que entre el error, las falsas doctrinas y por lo tanto esa iglesia va rumbo a la apostasía. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y el versículo 11 nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, hermano Frank, que podemos darnos cuenta que estos hombres que escucharon esta palabra del labio del apóstol Pablo eran nobles, eran de Berea. Y ellos escudriñaban las escrituras para estar seguros que lo que el apóstol Pablo estaba predicando era la verdad. Hermano Frank, ¿cuán diferentes fueran las iglesias hoy si se aplicara esta regla que aplicaron los bereanos cuando Pablo llegó a predicarles el evangelio allí en Berea? Hubiera solamente una sola iglesia, hermano John. Estos versículos, amigos oyentes, demuestran que muchas otras ciudades contemporáneas como Jerusalén, Corintios, Tesalónica y Berea, se encontró la manifestación de este mismo espíritu y carácter cristiano, de examinar todo y retener solamente lo bueno, o mejor dicho, lo que iba de acuerdo a la palabra de Dios, y oponerse fielmente al error, hermano John. Y es por eso, hermano Frank, que muchas iglesias hoy están siendo engañadas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios prácticamente ha desaparecido de las iglesias, hermano Frank, tristemente. ¿Cuándo fue la última vez, hermano Frank, que tal vez en una iglesia cristiana el ministro o el pastor se paró al frente y abrió las escrituras? En la gran mayoría de las iglesias del cristianismo moderno hoy, lo único que se oye, como oímos el programa anterior, la semana pasada, que pusimos a este predicador famoso, Dante Gabel, lo único que se oye, hermano Fran, son chistes, cuentos, anécdotas e historias. Pero muy poco se habla de la palabra de Dios. Y para nosotros probar todos los espíritus, como dice el apóstol Pedro, tiene que hacer
a través de un escrito está. Cristo, cada vez que Satanás lo tentó, 3 veces en el desierto de la tentación, Cristo contestó siempre con un escrito está. Bien, pero todo no era color de rosa, hermano John, en ese tiempo, porque también habían problemas. El versículo también lo dice. No todo es perfecto respecto a la iglesia primitiva. Acuérdense, hermano John, y amigos oyentes, que el enemigo no se queda tranquilo cuando ve que las cosas andan bien o una iglesia está caminando bajo la palabra de Dios. O viviendo de acuerdo a la verdad. Exactamente, él no se queda tranquilo. Pues Cristo tiene una queja diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Según Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4. Ahí está la falla de esta iglesia, hermano Frank. Note que esta iglesia no cayó de la gracia, ni dejó de amar, sino que disminuyó en amor, es decir, que se enfrió, hermano John, se laid back, como dicen los americanos aquí. Un problema que ya no tiene ese primer amor, eso que hablamos al principio, ese fervor, esa ansia de estar siempre en las cosas de Dios. ¿Cuál debe ser el momento de mayor amor a Jesús de cada cristiano? Hacemos una pregunta. Debe ser el momento actual. Pero si hoy en día, en nuestra experiencia personal, ya no amamos a Cristo como lo amábamos inicialmente cuando conocimos el Evangelio por primera vez, hermano Frank, cuando lo aceptamos y decidimos seguirlo, entonces compartimos el mismo problema que los cristianos de la era apostólica en los tiempos de la iglesia de Éfeso. Lamentablemente la iglesia es propensa a tropezar. El hecho que Dios mismo estableció la iglesia no la absuelve de sus obras futuras. Es por eso que no tenemos asegurado la salvación por el mero hecho de ser parte de una iglesia cristiana. Lo que nos salva es mantener una relación personal con Jesucristo y vivir de acuerdo a su santa voluntad. Amén. Aquí está el secreto, hermano, de mantenerse con la palabra de Dios. Y viviendo en el primer amor. Porque muchos cristianos hoy descuidan eso, hermano Fran. Cuando no se promueve el estudio de la palabra de Dios en una iglesia, hermano Fran, ese primer amor se va enfriando. Eso es lo que le sucedió a la iglesia de Éfeso, como usted lo acabó de citar en Apocalipsis 2:4. Tengo contra ti una queja, le dijo Jesús a esa iglesia. Has dejado ¿qué cosa? Tu primer amor. Pero hay una solución, hermano Frank, amigos oyentes, a este problema que Jesucristo presentó a la iglesia de Éfeso, que es el mismo consejo para nosotros hoy en día. Cristo recomendó, vamos a leer Apocalipsis 2:5, ahí está el remedio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Lo que debemos hacer, amigos oyentes, si nosotros hemos caído tal vez en esta situación, es recordar cómo era nuestra relación personal con Cristo cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador por primera vez. O también, hermano John, reconocer de dónde nos sacó el Señor. Amén, así es. De la vida anterior que teníamos. Muchos de nosotros tenemos testimonio. Usted tiene un gran testimonio, hermano Fran, porque usted me lo ha compartido a mí. O sea, Dios ha hecho un milagro en su vida. Amén. Ha hecho un milagro en mi vida, hermano Fran. Nosotros no podemos olvidar eso. Porque si olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros en el pasado y de dónde nos sacó cuando nosotros no conocíamos el Evangelio, entonces sí que estamos en graves problemas. Después de haber meditado en esto, debemos arrepentirnos y haberlo alejado de Cristo y volver a esa condición original del amor incondicional. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Juan capítulo 14, versículo 15. De esta manera volveremos a encender ese fuego espiritual y Dios podrá hacer nuevamente las primeras obras. Amén, así. En nosotros y a través de nosotros. Pues es el amor en el que produce las obras como fruto natural de un árbol sano. Por amor nosotros guardamos los mandamientos. La peor condición es volver atrás, una vez habiendo estado viviendo en la luz y en el amor del Señor, como lo expresa el apóstol Pedro. Usted tiene el versículo por ahí, hermano John. Es correcto, dice 2 de Pedro capítulo 2, ahí está el peligro, y esto fue lo que le sucedió prácticamente a la iglesia de Éfeso. Hermano Fran, ya habían esos pioneros, ya habían muerto, por supuesto.
Y eso es lo que sucede, hermano Fran, en muchas iglesias hoy. Cuando tienen un ministro que es fiel al mensaje, a la palabra de Dios, y viene otro que no le importa nada de esas cosas, la iglesia imperceptiblemente va perdiendo ese primer amor, hermano Fran, y se convierte todo en un simple ¿qué? En una simple rutina. Un club social. En un club social. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Ciertamente, dice el apóstol Pedro, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, muchos de nosotros, hermano Frank, antes de conocer el evangelio, este servidor quien les habla, usted también, y tal vez muchas de las personas que nos están escuchando en estos momentos, vivíamos en el mundo porque no conocíamos el evangelio. Dice, al haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero noten como dice Pedro, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado, o sea, su estado final, viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, el camino de la obediencia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento, lo que les fue dado. Hermano Frank, esta fue la condición de la iglesia de Éfeso. Una advertencia también recibe la iglesia. En el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, dice aquí, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermano John, ¿qué representa la palabra candelero? El poder del Espíritu Santo, hermano Fran. Entonces una iglesia sin el candelero se siguen reuniendo, pero ya no es el Espíritu Santo que está ahí, es otro espíritu que está obrando y la gente cree que es el Espíritu de Dios. Imagínense. Y se sigue llenando todas las semanas en los días de culto. Y entonces las personas creen de que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de sus pecados, que es transgresión de la ley de Dios. Este versículo que acabamos de leer, hermano John, rompe con ese concepto popular de la predestinación y de una vez siempre salvo, que es lo que más popular se escucha hoy en día. Es lo que se enseña en muchas iglesias, especialmente la iglesia bautista, enseñan que una vez salvo, siempre salvo, pero dice la Biblia que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, dice que Dios va a venir y va a quitar el candelero de su lugar. Hermano Fran, una iglesia sin el poder del Espíritu Santo no deja de ser una iglesia. En nosotros el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir una vida de obediencia a la ley moral de Dios. Por eso dice que Dios dijo a Cristo en el capítulo 16 del libro de Juan, que Él iba a enviar al Espíritu Santo y dice, y nos iba a enseñar el camino de la justicia, o sea, el camino de la obediencia a Dios. La expresión vendré a ti hace alusión a una venida figurativa y se refiere a un juicio o castigo. O sea, vendré a ti hasta para que saquemos cuenta, mejor dice el Señor. La consecuencia de rechazar este llamado celestial es lamentable. Cristo advierte, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, hermano Frank, que nos puede ocurrir, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, nos puede ocurrir lo mismo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl, el Espíritu de Dios lo abandonó, ¿y quién tomó el lugar? El espíritu de Satanás. Y eso es prácticamente el que controlaba a Saúl, hermano Frank. El Señor Jesús privaría a la iglesia y a cada miembro en particular de su luz y de las ventajas de su evangelio, de acuerdo a estos textos que estamos compartiendo de Apocalipsis 2:5. De esta manera, la iglesia y sus miembros corren el riesgo de ser rechazados por Cristo como representantes suyos y ya no ser dignos de llevar la luz de su verdad al mundo. Esto es un riesgo que puede correr la iglesia en su conjunto, como también sus miembros de manera individual. Hermano Fran, hacemos una pregunta. ¿Qué pasa con una iglesia hoy que se niega a predicar este mensaje del evangelio eterno contenido en Apocalipsis 14? Fue así que muchos de los primeros cristianos fueron rechazados por Cristo en esa época inicial del cristianismo.
por haber apostatado, dejando de transmitir la luz, mientras que otros se mantenían firmes y fieles hasta el final de sus vidas. ¿Cuántos hoy se están negando llevar adelante la luz del mensaje de los tres ángeles? Lo que usted ha preguntado, hermano John. O sea que cuando una iglesia, hermano Frank, ya no predica estos mensajes, no deja a los ministros que se prediquen en sus congregaciones y evitan de que estos mensajes sean predicados por sus miembros, bien sea a través de literatura o programas de radio o televisión, hermano Frank, esa iglesia está incurriendo en el peligro de que Cristo va a venir y le va a quitar su candelero. O sea, esa iglesia va a seguir operando como iglesia supuestamente, pero desprovista del poder de Dios y del Espíritu Santo. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Vamos a hablar un poco acerca de los aborrecibles nicolaitas, porque en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 y versículo 15, dice lo siguiente: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dijo Jesús. Versículo 15 de Apocalipsis 2, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermano Frank, ¿qué podemos agregar en cuanto a los nicolaitas? Bueno, los nicolaitas tenían prácticas y doctrinas abominables que fueron aborrecidas no solamente por la iglesia cristiana primitiva, sino también por el mismo Señor Jesús. Según el diccionario, aborrecer, que fue la palabra que se mencionó en Apocalipsis 2:6, aborrecer significa sentir un gran rechazo o antipatía hacia una persona o cosa. Eso es lo que sintieron exactamente los cristianos de la época apostólica y el mismo Jesús respecto a la obra de los nicolaitas. Muy importante. ¿Quiénes eran esos nicolaitas? Su origen, amigos oyentes, es dudoso. Algunos piensan que se originaron de Nicolás de Antioquía, que era uno de los 7 primeros diáconos, de acuerdo a Hechos 6:5, lo cual es poco probable. Otros piensan que se originaron de cierto Nicolás de fecha posterior. De todas maneras, se sabe, según los comentarios de Clark, que las enseñanzas y prácticas de los nicolaitas incluían una gran indiferencia hacia el adulterio y la fornicación. Ellos pretendían ser cristianos, pero eran famosos por su depravación y libertinaje. Hoy en día, hermano John, muchas iglesias permiten algunas cosas que, como usted mencionó, saben que está pasando algo malo y los pastores dicen, bueno, para no ofender y que no se vayan. Personas que están viviendo en adulterio, hermano Frank. Sí. Parejas que están viviendo en fornicación. Se divorcian por adulterio y a los 2 o 3 días el pastor los está casando con otra pareja. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Exactamente. Es por eso que también permitieron comer cosas sacrificadas a los ídolos y rechazaron muchos principios de la ley de Moisés. Muy importante. Vamos a hablar un poco, hermano Frank, acerca de la necesidad de prestar atención a los mensajes divinos. Porque Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es prácticamente el broche de oro que cierra el mensaje a la iglesia de Éfeso. Este versículo 7, amigos oyentes, insiste además en prestar gran atención al mensaje de Cristo a su iglesia. Como veremos a lo largo del estudio de estos mensajes a las 7 iglesias, todas ellas concluyen con el mismo llamado de atención, repitiendo a cada una de ellas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 2:7, 11, 17 y 29. Y en Apocalipsis 3, 6, 13 y 22. Todos los seres humanos, hermano Frank, tienen oídos, ¿sí o no? El problema es no utilizarlo para escuchar lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y hablando de escuchar o de tener oído, Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice: de cierto os digo, y está hablando Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Aquí hay un verbo clave que es escuchar. Oír, como dice el libro Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu, o sea el Espíritu Santo dice a las iglesias. Hermano Fran, todos los miembros que van a sus respectivas iglesias cada semana, supuestamente ellos oyen la palabra de Dios, porque Jesús dijo, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Pero ¿qué significa ese oír? ¿Será simplemente sentarnos en una banca de la iglesia todas las semanas, hermano Fran, o los días que haya culto en nuestras iglesias y escuchar un buen sermón? Bien, en Juan capítulo 8, versículo 51, Cristo dijo lo siguiente: de cierto digo. Estas son palabras de Jesús, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte, o sea, tendrá vida eterna. O sea, hermano Frank, que el oír la palabra de Dios implica guardar u obedecer dicha palabra. Y Juan capítulo 14, versículo 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y a mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que Cristo, hermano Fran, está en medio de su iglesia, en medio de una iglesia, pero que esa iglesia esté obedeciendo la palabra de Dios. Hermano Fran, hacemos una pregunta. ¿Qué usted cree? ¿Podrá estar Cristo dentro de una iglesia que esté en desacuerdo a algún mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué usted cree? Claro que no. Es claro, amigos oyentes. Juan capítulo 14, versículo 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano Fran, podemos darnos cuenta que el oír, como dice Apocalipsis 2:7, implica guardar los mandamientos de la ley de Dios. Y Juan capítulo 8, versículo 47 nos dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Son palabras fuertes. No es simplemente decir yo soy cristiano, amigos oyentes, y asisto a determinada iglesia o formo parte de determinada denominación religiosa. Si a la iglesia que tú asistes enseña que no es necesario obedecer la ley de Dios, simplemente esa iglesia no es de Dios, hermano Frank. No será reconocida por Dios cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Juan capítulo 10, versículo 27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y yo las conozco y me siguen. Y Juan capítulo 12, versículos 47 y 48 nos dice, al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Hermano Fran, más claro, nosotros no podemos traer estos textos para beneficio de los hermanos que nos están escuchando. Jesús le dijo a Pilato las siguientes palabras, escuchen bien, contenidas en San Juan 18:37. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y una de esas verdades, hermano Frank, es la ley moral de Dios, de acuerdo al Salmo 119 y el versículo 142 y el 151. Todos tus mandamientos son verdad. O sea, hermano Frank, cuando, como usted dijo, mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y yo las conozco y me siguen. Esa es la iglesia que Cristo va a reconocer cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. La iglesia que esté obedeciendo cada uno de esos 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Hay una gloriosa promesa, hermano John, que es para todo aquel que venza, porque también estamos en una guerra espiritual y hay que vencer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 nos dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta promesa al vencedor es maravillosa, amigos oyentes. Volveremos a tener acceso al árbol de la vida que ha sido restringido casi ya por 6,000 años. Cuando nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva,
decidieron comer del fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, de acuerdo a Génesis 2:16 y 17 y a Génesis 3:6 y 22 al 24. Ese árbol de la vida es mencionado 6 veces en la palabra de Dios, amigos oyentes, 3 veces en el libro de Génesis, o sea, el primer libro de la Biblia, y 3 veces en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En el principio, con la entrada del pecado, le fue quitado ese árbol al hombre, como muchos de nosotros conocemos, y al final, con la derrota del pecado, ese árbol le será devuelto al hombre. Amén. O sea, no a todo el mundo, hermano John, al vencedor. Ya no habrá muerte, pues los vencedores tendrán nuevamente el acceso al árbol de la vida. El que venciere, hermano Fran, dice el último texto del Apocalipsis 2, o sea, el versículo 7, diríamos, el último texto del mensaje a la iglesia de Éfeso. Hermano Fran, nosotros tenemos que ser vencedores. ¿Vencer qué? Vencer el pecado en nuestras vidas, amigos oyentes. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Es por eso la importancia de que tú entiendas este mensaje. El Señor viene a buscar una iglesia, pero una iglesia que esté obedeciendo su palabra, número 1, y obedeciendo sus mandamientos. Esta es la iglesia, hermano Fran, donde el Señor va a estar en medio de ella. Leímos un texto anterior, usted recordará, en el libro de Juan. Me gustaría volverlo a leer brevemente, hermano Fran, a ver si lo encontramos aquí en la palabra del Señor. Rapidito, Juan, lo habíamos mencionado, donde dice que el Señor va a venir y va a estar en medio de su iglesia, cuando esa iglesia sea fiel a Él, por supuesto. Vamos a ver si lo encontramos en estos momentos. Juan 14:23. Adelante, hermano Fran, usted lo tiene por ahí. Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Amén. Y vendremos a Él y haremos moradas con Él. Gloria a Dios. Hermano Fran, esto es prácticamente lo que enseñaba la verdad del santuario. Amén. Cuando el santuario originalmente fue levantado en esta tierra por Moisés, Dios le dijo allí a Moisés en el capítulo 25 del libro de Éxodo, específicamente el versículo 8, dice, hazme un santuario y moraré yo en medio del pueblo de Israel. Amén. Hermano Fran, ¿cómo pretender enseñar de que Dios va a morar en una iglesia cuando esta iglesia está desobedeciendo algún principio de la ley moral de Dios? Y lo delicado de este asunto, hermano John, como mencionamos anteriormente, que automáticamente sale el Espíritu Santo, entra el espíritu de Satanás. No es que se queda, bueno, ok, quedémonos aquí tranquilos, no. Automáticamente se convierte en una sinagoga de Satanás. Exacto. Y como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 18, se convierte en una manada de aves inmundas y aborrecibles, en una jaula de aves inmundas y aborrecibles. ¿Por qué? Porque esta iglesia, que sigue llamándose iglesia de Dios o de Cristo, no está siendo dirigida por el Señor, hermano Frank, ni por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Como enseñamos en el programa anterior, el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, nunca, hermano Frank, va a enseñar a un ser humano a rechazar o a desobedecer la ley moral de Dios. Hacemos un llamado final, hermano Fran, para ir concluyendo este programa en esta hora. El mismo libro de Apocalipsis, Revelación, capítulo 3, versículo 20, nos dice el Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Amigos oyentes, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este programa tan importante que hemos presentado en el día de hoy, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418. 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos
con el código de área 813. Si usted desea visitarnos, nos gustaría conocerle, nos gustaría adorar con usted en nuestra iglesia local, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Tampa, Florida, y el área postal 33614. Amigos oyentes, le agradecemos su fiel sintonía. Esperamos de que este programa haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Que le pidámosle al Señor que nos ayude a arrepentirnos de nuestros pecados, que es lo mismo que transgresión de la ley de Dios, y podamos volver a hacer las primeras obras. Volvamos a nuestro primer amor. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.